doctor Héctor Bolio Díaz, médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, certificado por el Colegio de Médicos Generales del Estado de México. Es director médico de Biofarmex y ha hecho estudios como investigador del Laboratorio de Medicina Molecular. Ok, y después, viendo un aspecto clínico, va a ser el doctor Misael Pérez Melgoza, infectólogo pediatra del Hospital Materno Infantil del ICEMI, es egresado del Hospital Infantil Federico Gómez y ya conocido por varios de nosotros. Buenas noches a todos, muchas gracias por su valioso tiempo. Pues bien, vamos a ver un tema que seguirá estando en la consulta y seguirá siendo a veces un reto en este tipo de pacientes. Vamos a ver el tema de anticuerpos antigeninos al interferón gamma humano y bueno, su tratamiento, prevención y tratamiento de infecciones respiratorias de etiología viral. Bien, la Organización Mundial de la Salud estimula la mortalidad mundial de 6.5 millones de pacientes y particularmente vamos a ver que son pacientes de un grupo etario menor a 5 años que son particularmente susceptibles. Se reportan pérdidas millonarias, tenemos el dato de Estados Unidos, aquí en México no tenemos algún dato importante, y bueno, las infecciones respiratorias, ustedes lo saben, son de las principales causas de muerte en menores de 5 años y tiene que ver una serie de variables, de factores. Bien, muchas veces decimos al paciente, no se preocupe, es una simple infección respiratoria, pero vamos a ver un poco la historia. Si en la gripe rusa en 1889 y 90, como 1 millón de vidas, inclusive involucrado por influenza H2N2, la gripe española en 1918, no se ponen de acuerdo, fueron hasta 100 millones de seres humanos los que pierden la vida y involucrados por H1N1, la gripe asiática como 1,5 millones, la de Hong Kong 3/4 de un millón, y la del 2009 que nos tocó a varios de nosotros por influenza H1N1. Entonces, muchas veces, pues no es solamente una simple gripita, como se vulgarmente, sino que se puede complicar. Claro, depende de los factores del paciente. Nos basamos, evidentemente, estamos dando un seguimiento lo más puntual posible con el SINAVE. La semana en la que estamos es la 35 y la que reportan de la semana pasada es la 34, que es la que les quiero compartir. Recordando que la temporada estacional o interestacional de influenza empieza en septiembre, termina en mayo, y aquí me gustaría compartirles lo que dice la semana 34, donde habla de que prácticamente el 57% de los casos registrados son reportados por influenza A, H3N2, seguido por influenza B y subtipos, 23%, y bueno, pues una serie de variables. Y otra cosa importante es el grupo etario que está involucrado, donde pues obviamente son los pacientes menores, de 1 a 14 años, de 45 a 49 y mayores de 60 años. Por otro lado, esta nos habla del número de casos, de su lado izquierdo, curva epidémica de casos confirmados de influenza por semana epidemiológica, y aquí tenemos los años y los involucrados, el agente etiológico, y aquí lo que más me interesa pues es el color negro, que aunque sea 2018 es el que más, pues es más relevante, ¿no? Entonces, evidentemente es influenza H1N1, que es la que pues tiene más complicaciones para el paciente. Bien, por un lado vemos la numeralia de casos de infecciones respiratorias de 4.200.000 a prácticamente cerca de 4 millones, es decir, disminuyó. Sin embargo, los casos de neumonía y de bronconeumonía aumentaron ligeramente, lo cual habla de que el paciente tiene tratamiento, pero muchas veces se complica. O hay infecciones mixtas, lo cual hay que valorar. Bueno, aquí vemos básicamente nuevamente el número de casos y aquí los grupos etarios, 1 a 9 años, vemos los grupos de edad y por colores vemos el agente etiológico, en este caso H3N2, influenza B, H1N1 y la influenza A y subtipos. Entonces lo que vemos, pues obviamente mayor cantidad es H3N2 y el H1N1 que siempre nos va a llamar la atención, cómo está comportando de acuerdo a la semana, perdón, de acuerdo al grupo etario, que vemos que ya sabemos, los grupos menores y los adultos mayores son los más afectados. Por eso es importante hacer prevención en este grupo también de adultos. Este es el número de casos de defunciones por influenza según la entidad, insisto, esta es la semana 34, donde pues sabemos que es un mosaico fluido, donde tenemos aquí el número de casos y la entidad. Ustedes más o menos están aquí, a media tabla, y esto pues está en constante cambio, ¿no? Es un ranking, de hecho, donde ahorita lo que está con mayor incidencia es Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Guerrero, y se va modificando.
Igualmente, estas es las defunciones por influenza, donde otra vez está Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Baja California seguramente Norte, Tabasco y el resto. Y ustedes nuevamente están por aquí a media tabla, Estado de México, más o menos. Sin embargo, por la cercanía que tenemos con la Ciudad de México, pues siempre es importante estar atentos, ¿verdad?, a todo lo que está pasando. Esta también, vamos a verla desde este punto, número de casos, el año 2014, 15, hasta el 19, y por colores, lo que más otra vez me llama la atención es H1N1 en este color naranja o ladrillo, y en este color azul H3N2, y nos vamos al 2019, este es todo el año, pues vemos que están por porcentajes, y están involucrados nuevamente este tipo de virus en circulación. Es curioso que, y ustedes también lo conocen, que de acuerdo a la zona gráfica donde estemos, se va modificando. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los pediatras te reportan subtipos de influenza B. Vas a otro lado y se va modificando, obviamente, estas características. La regla de los 10, bueno, 10 consultas en primer nivel de atención, nivel nacional, 4 son por infecciones respiratorias superiores, de 10 pacientes con infección respiratoria, 7 son de etiología viral, y de 10 pacientes que presentan crisis asmáticas, 7 son detonadas por una ira viral. Entonces aquí parte del mensaje es cómo hacemos prevención de esos grupos de riesgo. Dice el paciente, ¿verdad? ¿Cuándo le traigo a mi niño, doctor? Y uno responde, pues cuando tenga una exacerbación, o cuando se vuelva a poner, tenga algún problema. Entonces, o sintomatología o fiebre. Entonces, la idea es ir haciendo prevención de estos grupos de riesgo. Bien, a pesar de contar con remedios antivirales y antibióticos, la terapia y prevención de infecciones respiratorias en niños, adultos y adultos mayores continúa siendo de interés, ya que hay resistencia bacteriana, pero también algo de lo que nos platica mucho es la resistencia a los antivirales, como vamos a ver más adelante, y eso involucra el buen manejo de estos medicamentos. En la mayoría de las infecciones virales existe un desorden del sistema de interferones. Es importante, una y otra vez, cuando hay una infección respiratoria, la propia infección respiratoria, yo denomino, hay una deflexión del sistema inmunológico, y eso hace que el paciente entre en un círculo vicioso. Particularmente el interferón gamma y el alfa y gamma son los que tienen mayor acción antiviral. Por otro lado, la resistencia a la mantadina, expongo aquí parte de lo que viene en la literatura. En Estados Unidos, la resistencia a las adamantanas para el 2004 estaba en 1.9, para el 2005 en 14.5 y para el 2006 en 92, pero específicamente contra influenza A H3N2. Sin embargo, pues vemos que hay un aumento. A partir del 2009 se empezó a utilizar más la mantadina y lamentablemente de forma de acceso al público en general como libre venta, y eso también ha venido a pues incrementar estos casos de resistencia. También en algunos casos de influenza B son resistentes a las adamantanas, y pues bueno, esto es gracias a que heredó una proteína que se llama M2, que hace un canal que permite que haga resistencia al virus, y esa es la razón por la cual se está haciendo resistencia, entre otras más. Este es otro artículo igualmente de la resistencia particularmente a la amantadina, donde es importante por revisarlo y estar atento a este tipo de situaciones con base en la literatura. Por fortuna, la resistencia a los celtamivir, aquí por ejemplo hasta el 2008 donde encontré, particularmente la influenza H1N1, nos vamos aquí a la zona que nos corresponde, aquí está México, con 20 casos de números aislados, de pacientes aislados con influenza H1N1 probados, y por fortuna aquí en este año no hubo ninguna resistencia. La literatura oscila, que habla que entre un 1 y un 3% de los pacientes presenta resistencia a los celtamivir, pero por fortuna es baja. De hecho, el reporte de la semana 34 concluye eso, que por fortuna no hay cambios antigénicos en los virus y prácticamente no hay resistencia a los celtamivir. Por otro lado, las infecciones respiratorias y la influenza estacional, según la OMS, pues es una causa de absentismo escolar y laboral, todos lo sabemos, con un efecto colateral en la familia, porque el niño en la noche tuvo fiebre, al otro día el papá no va a trabajar, la mamá, y todo lo que involucra. Bien, la propuesta es que ha habido una serie de medicamentos a base de anticuerpos purificados, en este caso el interferón gamma, desde hace más de 15 años, y pues bueno, lo que intenta, o las características es que combina biotecnología e innovación. Su principal función, ahorita el doctor al principio platicó que es a base de interferón, y el término no es simplemente eso. Lo que hace el medicamento, lo vamos a ir viendo más adelante, es que induce la producción de interferón alfa y gamma, porque per se el interferón puede tener efectos secundarios que no buscamos, entonces es muy diferente, y bueno, lo que buscamos es una eficacia clínica y una seguridad de nuestros pacientes. Los anticuerpos policlonales son producidos por varias líneas de linfocitos B, porque sean policlonales, y eso permite pegarse, perdón la expresión, unirse
a varios sitios de unión del microorganismo y eso lo hace más versátil, por llamarlo de alguna manera. Son una mezcla de inmunoglobulinas secretadas en contra de un antígeno específico, esa es la definición como tal. Y bueno, estos fármacos, ¿cuál es el objetivo en este caso particular? De aumentar la respuesta inespecífica humoral celular para que el paciente, particularmente también incrementando el interferón alfa y gamma, tenga una respuesta clínica favorable. ¿Cuál es la función del interferón gamma? Bueno, es una citosina entre muchas, de miembro de la clase 2, una citosina soluble, que está implicada en la inmunidad, particularmente frente a virus. Suprimen la replicación viral y esto es lo más importante del mecanismo. Muchas veces preguntan, ¿estos anticuerpos cómo funcionan? Funcionan incrementando el interferón alfa y gamma y el interferón TC tiene una acción antiviral inhibiendo las proteínas virales nuevas. Y ese es el mecanismo de acción final de estos medicamentos. Hay una inhibición, hablando del interferón gamma, inhibición de la transcripción de traslación de matrices, la activación de ribonucleasa, la oxidación peroxidante de la membrana lipídica, en este caso de la celular, refuerzan la citotoxicidad de los linfocitos, producen anticuerpos, aumentan o activan los NK, aumenta la concentración de su población de linfocitos T, y es importante que el interferón gamma no se produce solamente por un tipo de células, se puede producir por linfocitos, por monocitos, por macrófagos, y según la zona, va cambiando, Cooper, Langerhans, etcétera, va cambiando el nombre de la célula blanca, también va produciendo interferón, no es exclusiva, pero sí es importante, de las que más produce es el linfocito. Parte del mecanismo de acción de los anticuerpos policlonales afines al interferón gamma humano es el siguiente. Por un lado, incrementar la inmunidad humoral, dando como resultado aumento de inmunoglobulinas, ahorita lo vamos a ver más adelante, y por otro lado, aumentando la inmunidad celular. Pero en el centro de estos anticuerpos, la parte más importante es que aumentan el interferón gamma endógeno, alfa y gamma, y esto me da una triada directamente. Una de ellas es que inhibe la replicación viral de tejidos respiratorios. La segunda es que tiene efecto inmunoestimulante de estas células, de estas inmunoglobulinas, IgA secretora, y tiene un efecto modulador de la IgE y de la interleucina 1b, que están muy relacionados con procesos de asma y de inflamación. Entonces, cuando platicamos con los infectólogos, el infectólogo siempre dice, es que el término correcto es inmunomodulador, es el término técnico más correcto. Bien, nuevamente estos anticuerpos lo que hacen al final, bueno, estimulan el linfocito. Primero estimulan las placas de Peyer, el orofaringe, el anillo de Valdeyer, el linfoide. Después esto nuevamente produce interferón gamma y esto nos lleva a la inhibición de la replicación viral y induce apoptosis. Por supuesto que nos interesa que el célula infectada se muera, que exista un proceso de apoptosis programada, por supuesto. Y por otro lado se producen interleucinas antiinflamatorias. Por otro lado, se activan los linfocitos CD4, hay una maduración de linfocitos D, sabemos que existen células plasmáticas y después la producción de inmunoglobulinas. Bien, este proceso, esta es una célula, mentalmente cerrémosla por favor, esta es la membrana de un linfocito, por ejemplo, un CD4, y estos linfocitos tienen un receptor de interferón gamma. Lo que hacen los anticuerpos es estimular este receptor para mandar una señal al núcleo y que la célula produzca más interferón gamma. Ahorita vamos a ver, existe un interferón inducido, otro espontáneo, y por supuesto que el medicamento a lo que va dirigido es al inducido. La actividad moduladora está basada en la producción de inmunoglobulinas que hemos platicado, aumenta la actividad funcional de los fagocitos, de los interferones alfa y gamma y su relación entre ellos, aumenta la reserva funcional de los linfocitos T, operadores, efectores, de las interleucinas antiinflamatorias y de la interleucina 2, que particularmente la interleucina 2 lo que hace es que detona una serie de superación de linfocitos CD4, CD8, CD16, CD20, y eso favorece, porque son subtipos de linfocitos, evidentemente. ¿Qué más pasa con la acción moduladora? Disminuye la expresión de IgE, que es uno de los objetivos terapéuticos del manejo del asma, según la guía china, y que sirve mucho al paciente. Evidentemente va de la mano una infección respiratoria con una crisis asmática. Entonces es importante, muchos médicos, sobre todo tenemos contacto con algunos miembros de la academia, y me dicen, llueve y los pacientes con asma se aparecen, ¿no? Empiezan a exacerbarse, empiezan a agravarse. Entonces es importante hacer prevención en esos pacientes antes de que presenten una crisis asmática. Y bueno, este tipo de moduladores favorece al paciente que tiene asma
sin embargo van a quedárselo por un poco más de tiempo, por 3 meses o más. Bueno, pues este niño, obviamente esta imagen la bajé de internet, pero así nos llegan los pacientes, excepto que nos llegan sin mejillas, ¿verdad? Llegan flacos, ojerosos, pálidos, no crecen, no aprenden, llegan como astronautas envueltos, los papás preocupados, tensos, que también no duermen, y es el niño permiso, que son niños con una incidencia de iras de repetición, que como comenté, la propia infección respiratoria suprime al sistema inmunológico, por eso el paciente pareciera que está, me dijo un día la mamá, dice, doctor, es que no es círculo vicioso, es círculo mocoso, empieza mi niño ahorita, y a los 21 días le vuelve a tocar, ¿verdad? Ahorita con la entrada a la escuela de los niños pasa lo mismo, están bien durante las vacaciones, día 3 o 4 de clases, y ya el niño tiene una infección respiratoria. Entonces, ahí es importante hacer prevención en nuestros pequeños, y uno de cada 5 se expresa como niño enfermizo. Por supuesto, ustedes que son más clínicos, buscan siempre que no exista de base una inmunodeficiencia primaria o secundaria con base en las otitis, con base en las infecciones de repetición, pero eso es parte de la historia clínica que hay que hacer y conocer a nuestros pacientes. También existe el adulto enfermizo, es un adulto o adulto mayor que tiene infecciones de repetición, que tiene sinusitis o EPO, que fuma, que es diabético, que es hipertenso, que aparte tiene factores, como ya dije, un adulto mayor, que puede traer un trastorno por depresión, desnutrido, o sea, está obeso, tiene andropausia, que en término actualizado es hipogonadismo, y aparte no se vacuna, ¿no? Y aparte andan con playera, que lo regañe la esposa o lo que sea. Entonces, son factores de riesgo que el paciente diabético tiene 2 veces más posibilidades de infectarse de influenza. Todos hemos vivido, todos hemos rotado por hospitales donde el paciente llega por una fractura de maleolo, se va al otro día, o sea, ya le toca el alta, y en la noche trae fiebre, le tomas una placa y trae un proceso, una infección, pues una neumonía, una bronquitis, y el paciente ya se iba. O sea, ¿por qué no se nos ocurrió? No es de ocurrencia, pues estás viendo que el paciente tiene factores de riesgo, pues protégelo con algo, ¿no? Con un inmunomodulador, ese es parte del mensaje. Bien, algunos estudios preclínicos, subrayo, de estos anticuerpos, pues como verán hay muchos, todos siempre tratando influenza, comparándolo con los oseltamivir, que son estudios de no inferioridad, donde todos, como ven, son con influenza H1, pero todos son preclínicos, oseltamivir. Ahorita vamos a ver más adelante por qué hay una relación con oseltamivir. No están peleados, al contrario. Este es un modelo experimental de influenza H3N8 en el Instituto Pasteur de Francia, donde obviamente es preclínico, se vio aquí el porcentaje de supervivencia en ratones, el verde son los anticuerpos, también fluye en rojo y el control. Entonces, lo que se vio es que obviamente disminuye, en estos casos en particular, por animales, disminuye el porcentaje de mortalidad en ellos, administrando estos fármacos. Por otro lado, este es un modelo igualmente, donde se ven los títulos de virus en los pulmones infectados, y donde se ve que estos anticuerpos, por ejemplo, disminuyen el número de días con base en estos títulos, insisto, versus Tamiflu, que sale pues prácticamente igual, y donde se unen los dos, siendo experimental, siendo preclínico, mejora todavía más el paciente. Y esto lo tuvimos guardado mucho tiempo, este estudio, porque ahora es preclínico. Sin embargo, nos enteraron que en junio del año pasado hubo un aumento de casos de influenza en Mérida. Curiosamente, llegamos un día antes, y obviamente los epidemiólogos tuvimos una reunión con ellos, insisto, fue coincidencia, pero algunos médicos ante este aumento de casos empezaron a utilizar los dos, Tamiflu como anticuerpos, y los pacientes disminuyeron el tiempo de convalescencia en influenza particularmente. Evidentemente necesitamos más casos, pero fue interesante cómo se dio el proceso y que el médico solito tuviera la iniciativa. Por otro lado, vemos la cantidad de interferón. El interferón tiene receptores, evidentemente, y si ustedes se preguntan a alguien que meta la mano muy profundo en su cerebro, oye, si aumenta la concentración de interferón, bueno, el cuerpo produce anticuerpos anti-interferón para modular ese proceso, que es algo que pues, hace poco se desconocía. Entonces aquí lo que se ve es el porcentaje de, aquí dice ULD, todo interferón, donde se ve que por un proceso de radioligando se observa que hay una mayor afinidad del receptor de interferón con el propio interferón, es decir, hay un aumento de producción, pero también se une al receptor, si no, no manda la señal y no se produce más interferón. Y esta de aquí brevemente son células de monocitos, son células periféricas, y donde evidentemente hay mayor concentración de este interferón producido por estas células. Obviamente se administró este tipo de anticuerpos. Bien, por otro lado vemos varios estudios clínicos, la eficacia de interferón en pacientes con infecciones respiratorias, pero particularmente en el paciente
que cada 15 días está en el consultorio, que ya le dieron todos los antibióticos y ya le subió todas las dosis y ya se los calcularon y ya lo mandaron con el infectólogo y con el pediatra y con todo el mundo, y el paciente sigue teniendo esas recurrencias, que es el niño enfermizo. Vamos a ver cómo estuvo el diseño del estudio. Fue para probar eficacia preventiva de estos anticuerpos. El estudio fue doble ciego, controlado con placebo. La muestra incluyó 204 niños. Aquí es importante, estos estudios se hicieron en Rusia y ellos sí ingresaron niños desde un mes hasta 4 años. Aquí en México está autorizado a partir del año de edad. Los alergólogos, cuando se les pregunta de forma muy frontal a los líderes de opinión, dicen que el paciente se puede estimular efectivamente a partir del año de edad. Entonces, pues bueno, seguimos esos criterios y el grupo 1 fue 104 niños, entonces les dio anticuerpos policlonales, el grupo 2 100 niños con placebo, se administró los anticuerpos, se disolvió una tableta por día por 3 meses en el invierno y se presentaba una infección respiratoria, se administraba de forma de cuadro agudo. Se evaluaron diario. Bien, aquí vamos a ver el número de días, la duración de los días y de los síntomas, donde vemos del lado derecho es sick child y el otro es here, ¿no? Es decir, enfermo y sano. Aquí vemos anticuerpos policlonales y el placebo igualmente aquí. Y lo que vemos es que tanto la fiebre, los síntomas de intoxicación, síndrome catarral, etcétera, disminuyen, lo cual hace que el paciente tenga menor tiempo de convalecencia y pues el paciente tenga menos complicaciones también y eso favorece al paciente. Aquí igualmente lo estamos representando en la gráfica, de este lado niño enfermizo, niños sanos, estos son los anticuerpos afines al interferón y este es el placebo. O sea, los que les dimos placebo evidentemente están arriba del 37.8% y 32.7% versus 5.2 y 4.3. Aquí está la muestra, está muy similar y bueno, pues los resultados son interesantes. Estos son estudios clínicos. Aquí vamos a ver la detección de antígenos virales por inmunofluorescencia, donde vemos un mejor efecto es en adenovirus antes del tratamiento, durante el tratamiento y después de 3 meses. Es donde vemos un mejor desempeño del medicamento, adenovirus, y sincicial y rinovirus también. Vemos que hay disminución de antígenos en mucosa nasal. Conclusiones, pues bueno, hay una disminución de la incidencia de detección de antígenos virales significativa de 8.7 y 3.4 en niño sano y niño enfermizo, y por otro lado se observó que a los 6 meses se demostró la eficacia profiláctica de estos anticuerpos, que se manifestó con la disminución de niños con infecciones de repetición. No es necesario darlo hasta 6 meses, siempre le decimos tanto al médico como al papá, se administra por 3 meses, se prescribe y se va valorando cada mes. Se espera que disminuya más del 40% de las ideas de repetición, pero siempre hay que estar valorando cada mes para ver la evolución. Bien, por otro lado, es otro estudio igualmente clínico, donde habla de un cuadro agudo en este tipo de pacientes, tratados con estos anticuerpos. Vamos a ver el diseño del estudio, eficacia de estos anticuerpos policlonales, doble ciego, controlado con placebo. La muestra incluyó 174 niños. También algunos niños hospitalizados en los primeros 2 días los ingresaban, edades igualmente desde 1 mes hasta 18 años. Les comparto que hay una presentación pues bueno, infantil y un adulto, y son dosis estandarizadas en este caso. Entonces, estos 2 grupos estuvieron descritos de esta manera, se administró los anticuerpos en cuadro agudo y se evaluó diariamente. La evaluación del estudio se evaluó, hay formas de ver el interferón alfa y gamma circulante, así como el espontáneo y el inducido por inmunoensayo, y la etiología se determinó por inmunofluorescencia directa con detección de antígenos en células epiteliales, se confirmó serológicamente igualmente por inmunoensayo. La eficacia se demostró clínicamente con fiebre, cambios radiológicos, la producción de IgE, la cuantificación de IgA secretoria en suero y en líquido de lavado nasal, igualmente medidos por este kit, y se evaluó también la circulación de linfocitos, que es bien importante, calculándose también el índice inmunoregulador, para saber obviamente cómo está comportando, por supuesto. Y aquí esta gráfica seguramente está muy pequeñita, pero lo interesante en estas gráficas es que tenemos producción de interferón gamma y alfa, que comentamos que era lo más de acción antiviral. En el día 2 es cuando mayor concentración hay de interferón alfa y gamma. Entonces ustedes van a ver que en algún momento el medicamento tiene una prescripción muy particular en el día 1, donde hay una mayor cantidad de tabletas que hay que administrar, pero la razón clínica es esta, o experimentalmente, sino que es cuando más. Ahorita el doctor nos va a comentar algunos casos clínicos y coincide.
se presenta en el día, prácticamente en el día 2, el paciente tiene una mejora clínica importante. Estos son los síntomas en influenza, en infecciones respiratorias y en infecciones también complicadas bacterianas. Donde vemos aquí fiebre, rinitis y tos, donde en azul son los anticuerpos y en rojo es el placebo, y estos son los días de duración versus pues el control, o sea, el placebo versus el medicamento, donde siempre hay una disminución en el tiempo de convalescencia. Discutimos también eso, la historia natural de la enfermedad, uno dibuja en el aire una gráfica de los X de las Y, como aquí, y uno dice, pues evidentemente una infección respiratoria va a tener un inicio, una evolución y un término, pero en esa evolución el paciente se puede complicar, o muchas veces tenemos presión por ahí de parte de los papás que ya están muy, ya no hayan que hacer con su pequeño, y pues bueno, buscamos disminuir el tiempo de convalescencia en estos pacientes, tanto en el cuadro agudo como en el cuadro recurrente, que son cosas obviamente diferentes. Conclusiones de este estudio: los niveles de interferón alfa y gamma inducidos aumentaron, que es el que nos interesa, recuerden que hay espontáneos, aumentaron 1.2 y 1.7 veces versus el placebo, lo cual es significativamente significativo. El interferón alfa se incrementa igualmente en la tercera medición, lo que demuestra una capacidad inductora de interferón. Esto es lo más importante, inductor de interferón alfa y gamma, además de promover la normalización de estos niveles. La eficacia máxima de los anticuerpos se observó en niños, obviamente que son los que estamos estudiando, y la convalescencia disminuyó en 1.6 días, lo cual es importante. El desequilibrio de la circulación de linfocitos volvió a la normalidad, pues, y aumentó el índice inmunoregulador en 2.3 veces. Estos anticuerpos no produjeron efectos prácticamente adversos o no deseados, aunque siempre estamos con el tema de la farmacovigilancia. Sí tenemos una paciente que tiene molestias abdominales siempre que lo toma. Ningún medicamento está libre de efectos adversos, pero siempre lo estamos monitoreando. Este es igualmente un estudio de estos anticuerpos en profilaxis de infecciones respiratorias, pero en edad preescolar, que es un grupo de pacientes que en este caso en particular también tenían asma bronquial. Bien, la muestra: 106 niños en edad escolar, 40 eran niños enfermizos. El grupo 1 recibió estos anticuerpos por 3 meses, una tableta al día, son oro dispersables. El grupo 2 tomó vitaminas por 3 meses, y también 66 niños con asma estaban involucrados en este segundo grupo. Bien, aquí estamos hablando de la producción de inmunoglobulinas. Aquí vemos esta tabla donde, por ejemplo, la IgA secretora por la S incrementa sus niveles de 2.94 antes de la terapia a 430 después de los 3 meses. Y algunos se les dio seguimiento, otros ya no, hasta 6 meses, .377. La IgA, igualmente .64 a 1.23, la IgG de 7.10 a 12.40, y los asteriscos siempre nos hablan de que es estadísticamente significativo, y pues que obviamente van a mejorar al paciente clínicamente estos incrementos de inmunoglobulinas. Por otro lado, hemos estado platicando del interferón alfa y gamma, el espontáneo y el inducido. Vean aquí, el basal 122, voy a cerrar números, y a los 2 o 3 días, que es cuando mayor incremento hay, está en 151, nuevamente tiene asterisco, lo cual es importante estadísticamente. Y el interferón gamma, el inducido de 109 a 133, insisto, después de 2 o 3 días. Entonces es importante, vean aquí 151 versus 115, por ejemplo, y esto tiene una acción antiviral en el paciente. El resultado de este estudio en particular: durante los primeros 3 meses de tratamiento preventivo, disminuyó significativamente el número de exacerbaciones de asma bronquial versus el placebo. La duración media de exacerbaciones durante los 6 meses fue menor. La necesidad de agonistas de receptores beta-adrenérgicos disminuyó. El tratamiento con estos anticuerpos produjo un efecto positivo sobre la tasa de flujo respiratorio máximo. Administrándolo durante 3 meses, se puede hacer más dependiendo de la evolución del paciente. En el grupo con una concentración inicialmente alta de interleucina 1B, disminuyó. La interleucina 1B es proinflamatoria, no necesitamos disminuirla. Estos anticuerpos también tuvieron un efecto positivo en las inmunoglobulinas, que ya lo platicamos. Normalización del epitelio: se evaluó esto donde había una presencia mayor de epitelio cilíndrico y escamoso, y una disminución de la citólisis, lo cual habla de una mejora clínica. Y el contenido de neutrófilos en la superficie de la mucosa nasal, que son proinflamatorios, disminuyó significativamente también. Los cambios cualitativos en la composición celular de la mucosa nasal persistieron después del 3er mes. Y
Y el tratamiento con esos anticuerpos es un método eficaz y seguro de profilaxis de iras en pacientes preescolares, enfermizos y niños con asma respiratoria. Hemos encontrado algo muy interesante. El medicamento, su indicación terapéutica es prevención y tratamiento de infecciones respiratorias de etiología viral. Lo interesante que hemos encontrado es que los pacientes con infecciones de repetición empezamos a ver que estaban mejorando. Y bueno, pues eso ha sido muy valioso para nosotros y también para los pacientes. En este otro estudio igualmente, la prevención de estas infecciones respiratorias que exacerban el asma bronquial. Y bueno, lo traje nada más como un shot para que lo evaluáramos. Por otro lado, si van en la parte inferior, su inferior derecha, habla de 8.448 casos de todos los estudios clínicos que sean clínicos, no preclínicos, se han hecho en varios países, particularmente en Rusia. Y bueno, una reflexión que me gustaría cerrar con esto es que seguimos tratando a los mismos microorganismos con el mismo arsenal terapéutico una y otra vez, aumentando la dosis, ajustando la dosis, cambiando antibiótico, pero resultando que 7 de cada 10 son virales y sin embargo, pues a veces administramos o se administra por parte de otros personales profesionales de la salud, se administra antibiótico cuando no es lo ideal. Quisiera dejarlos en manos del doctor Misael para continuar con esto y ahorita regresamos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un gusto saludar a todos. Nos conocemos varios y bueno, hemos estado trabajando con ese anticuerpo molecular desde hace algunos años y estamos por iniciar esta temporada invernal un protocolo son 4 ciudades, 2 en la Ciudad de México, en Pachuca y aquí en la ciudad de Toluca. Entonces esperamos para mediados del año que entra ya tener los resultados de esta temporada invernal. Y mucho de lo que quiero cargar ahorita es reforzar parte de lo que comentaba el doctor Polio, sobre todo el acortar el tiempo de enfermedad. Más o menos una infección respiratoria aguda sabemos que tiende a autolimitarse 5 o 7 días y sin embargo vemos que, bueno, hablando de aspectos prácticos y aspectos que vemos la gran mayoría de nosotros en el consultorio, pues sabemos que uno de papá no va a aguantar 2 días de fiebre de uno de nuestros hijos. Entonces, es muy común que veamos el paciente que viene cada mes, que tiene fiebre y uno hace esquemas en algún momento dado de antibióticos con el torbolio previamente, y sin embargo esto no mejora. Entonces no depende de ese tipo de antibióticos que usemos. Hay alguna situación importante también. En algún momento dado, me han llegado a preguntar, ok, pero un resfriado de igual manera con tratamiento sintomático solamente va a mejorar. Sin embargo, sí tenemos medidas en este momento para actuar con esto. Y sobre todo evitando resistencias con antivirales, por ejemplo, con la mantarina que habíamos platicado el doctor Bolio previamente, incluso con oseltamivir, que no tenemos resistencia en el país. Sin embargo, se ve que si empezamos a utilizar oseltamivir en forma indiscriminada, más o menos en 3 meses tendremos una resistencia antibiótica, una resistencia antiviral casi del 25 al 30%, lo cual, pues, si quemamos nuestro oseltamivir en este momento, pues sería algo muy delicado. Bueno, vamos a platicar el señalador. Ok, este es el primer caso clínico. Es una niña de 2 años de edad, cuando inicié a conocer a sana. Es de aquí de la ciudad de Toluca. Ella nació por parto a término, 3 kilos de peso, ingresó a guardería, es algo muy frecuente en nuestro medio. El inicio de la guardería, el inicio de los cuadros de vías respiratorias superiores. Tuvo lactancia por 10 meses y su papá tiene datos sugestivos de rinitis alérgica, sin embargo nunca ha tenido un protocolo de estudio, ni tratamiento, ni diagnóstico. De vacunas, a ella le falta el refuerzo de 18 meses de pentavalente, no tiene ninguna varicela, hepatitis C, ni meningococo.
Ella padece infecciones respiratorias desde que ingresó a la guardería, más o menos una cada 2 meses. Sus papás comentan que se presenta con rinorrea, tos y porexia. Más o menos la rinorrea le dura como 5 días, la fiebre es productiva, llega a ser emetizante aproximadamente, dura 7 días, aunque gradualmente se va quitando. En algunos momentos dice que entre cada cuadro no se llega a quitar al 100%. La tos se acompaña de hiporexia, irritabilidad y algo que a los papás les generaba una carga importante era la ausencia a la guardería, porque los dos trabajan y no había manera de buscar quién estuviera con ella. Había recibido en ese momento múltiples esquemas, amoxicilina, claritromicina, loratadina, salbutamol oral, pocas veces ya lo llegamos a utilizar, difenhidramina, bromexina, proxol, cisteína, y creo que muchos más antibióticos. Y sin embargo, seguía más o menos el patrón. En febrero de este año, ameritó tratamiento inhalado con salbutamol y budesonida. En ese momento no la había visto yo y parecía que había tenido un cuadro un poco más severo, sugestivo hacia una bronquiolitis. Bueno, iniciamos la atención en marzo de este año, a los 2 años y un mes. Y bueno, ya con rinorrea de 2 horas, de 2 días de evolución, perdón, continua, congestión nasal y estornudos. Todos de 24 horas de evolución, emetizante ya en una ocasión, los papás referían que era flema, y decaimiento y hiporexia. Cuando llega, con peso 12.3 kilos, talla de 88 y traía fiebre, 38 grados centígrados. Saturando bien al aire ambiente, la faringe hiperémica, grado 2, descarga hialina, entonces todo parece una faringitis viral. En ese momento, iniciamos bromexina, ibuprofeno, cloruro de sodio. En algún momento dado podría ser el tratamiento sintomático para una faringitis viral y anticuerpos policlonales. Más o menos esta fue la evolución clínica. A las 24 horas la rinorrea era más escasa, aunque aún persistía. La tos comenzó, ya dejó al menos de ser emetizante y permitía el sueño. Y teníamos ya 24 horas que no presentaba fiebre, algo que uno lo ve y como papá sabe que es un punto muy importante a ver ahora a nuestros hijos. Rinorrea, menos espesa, esto ya el segundo día. La tos ya permite el sueño sin fiebre y mejora la alimentación. A las 72 horas persiste la rinorrea, la tos empezó a disminuir gradualmente, como podría ser la historia natural, y se mantiene sin fiebre. A las 24 horas lo más importante aquí es la reducción de la fiebre. A los 7 días realmente ya había poca tos, se acude a la escuela desde las 72 horas del tratamiento. Fue la primera evaluación que se llegó a tener con ella. Sin embargo, seguía el patrón. Abril del 2019, al año 2 meses, al mes nuevamente, incluso un poquito más acortados los cuadros. Empieza nuevamente con cuadro de rinorrea, estornudos, inyección conjuntival, tos productiva, y en ese momento había tenido un episodio de una evaluación de dificultad de consistencia. Bajó un poco de peso, la temperatura aquí 37.8, se sentía mal y saturando igual. Un cuadro muy sugestivo de una faringitis viral. Ibuprofeno, cloruro de sodio, oximetazolina aquí buena necesidad, la rinorrea era muy profusa, cisteína y nuevamente usamos anticuerpos policlonales como tratamiento, no como preventivo en ese segundo cuadro. Igual, 24 horas la fiebre, ya no progresó la diarrea, la tos persistía prácticamente sin cambios como había iniciado, 72 horas sin fiebre y empezó a disminuir ya la rinorrea y la tos aún era continua y persistía, aunque ya había permitido regresar a la escuela nuevamente. A los 7 días se inician anticuerpos policlonales, pero ya con un esquema de profilaxis de inmunomodulador. Se utilizó por 20 días nada más. Y ok. A partir de mayo empezó a incrementar de peso, aquí ya no se había enfermado, ya llevaba 6 semanas, que para los papás pues ya lo veían, ellos lo veían muy bien. En junio siguió incrementando de peso y ya manteníamos 10 semanas asintomáticos. En agosto igual, el peso ya incrementó ligeramente un poco más, pero ya se mantiene a febril desde abril en este mes. Entonces, es el primer caso que les comento, hablando de infecciones respiratorias superior, como que en algún momento se pudo
romper el ciclo repetitivo de infección, infección, cuando iniciamos con los inmunomoduladores. Varios niños conocemos en algún momento dado el término de madurez inmunológica, y mucho sobre lo que nos puede ayudar este tipo de anticuerpos es en este tipo de pacientes. Este es un segundo caso, es un niño de 1 año y 1 mes. Nació por cesárea, por sufrimiento fetal, también es de Toluca, nació a 37 semanas, 2 kilos 900 de peso, primer esta 1, solamente tuvo lactancia materna por 6 meses. Él lleva vacunas completas al momento actual. Meningococco la acabamos de poner. Sus padres son sanos, igual ingresó a guardería desde los 10 meses de edad. Entonces, papás apegados, están con él, y sin embargo, desde que inició la guardería, igual inicia con cuadros respiratorios repetitivos. Ok, entonces al año y 1 mes empezamos con el igual cuadro de tos de 2 días, productiva, emetizante, de predominio nocturno, que incrementa con la actividad física. Les comentamos casi, en este momento lleva más de 7 días, pero 2 días previos a que acudiera a la revisión, empieza a ser propulsa, decaimiento, hiporexia, y el día de la revisión 38.4 de temperatura. 9.2 de peso, 77 de talla, y ingresa con 38 meses. Se corrobora en el consultorio, saturando bien. Campos pulmonares bien, igual, amígdalas grado 2, datos sugestivos de nuevamente faringitis viral. Aquí platicábamos hace un momento con el doctor Valerio, y psilocybina, comento aquí, psilocybina, veía el año, 1 mes, la recomendación es iniciar los anticuerpos policlonales después del año, pero no usamos amantadina. La evolución, hubo mejora de la fiebre en las primeras 36 horas, todavía el primero y segundo día hubo fiebre. La rinorrea mejoró a los 3 días, la tos persistió más o menos 1 semana y gradualmente se fue disminuyendo. Aquí cabe hacer un paréntesis, y creo que algo muy importante es en el uso de los anticuerpos policlonales es platicar mucho con los papás y platicar mucho del cuadro de la evolución natural de un cuadro de vías respiratorias superiores viral, en el que ellos presionan el uso de antibióticos. Ellos en algún momento dado, la fiebre es lo que dicen, es que cómo vamos a manejar esto sin entonces mucho tiene que uno platicar con ellos y decirles, esto no quiere decir que mañana va a estar bien. No, significa que vamos a cortar el tiempo de evolución y apegarnos al esquema. El esquema, no sé si lo comentamos previamente, pero el esquema se utiliza las primeras 2 horas, se utilizan 5 tabletas, son tabletas masticables. Es 1 y media hora la segunda, y media hora la tercera, o sea, 5. En algún momento hay papás que dicen que es mucha medicina, ¿y cómo le va a dar pastillas a un niño de 1 año y medio? Se disuelve, lo pueden disolver en el líquido que les guste al niño, al bebé, y a partir de las 5 tabletas se usan cada 8 horas, es decir, en las primeras 24 horas vamos a estar utilizando 8 tabletas. Es en algún momento dado el pico que esperamos en cuanto a al interferón que comentábamos con el doctor Alce a las 48 horas para ver el efecto clínico. Y después seguimos una tableta diaria hasta acabar todo en la caja, que trae 20, y lo acabamos más o menos en 1 semana el tratamiento. Entonces, en este momento, con este niño utilizamos amantadina, ¿ok? Entonces, si era el año 1 mes, a los 2 meses de esa evolución, nuevamente fiebre súbita, 39.2 grados, 2 picos antes, es en 24 horas, tos seca, en algún momento dado cambió un poco de haber sido productiva, las ocasiones que se enfermaba, rinorrea y alina, el decaimiento de hiporexia eran muy evidentes. Entonces los papás, les digo, son papás muy apegados. En algún momento ellos acudieron a un hospital privado donde se hizo una prueba rápida de influenza, la cual fue negativa. Eso, cuando acudió a la revisión conmigo, pues fue algo que de alguna manera
tranquiliza un poco más, aunque pruebas rápidas de influenza sabemos que tienen una sensibilidad y una explosividad que realmente es casi un 50-50. El peso 9 kilos, 77 centímetros, saturando al 93% al aire ambiente. La prueba negativa realmente a mí me dio mucha tranquilidad y ver que saturaba bien. Se escucharon algunos receptores gruesos, sin embargo la saturación y parecía más que nada que fueran transmitidos. Entonces empezó igual, aquí ya se inició anticuerpos policlonales, ibuprofeno, paracetamol, alternado por la fiebre tan persistente que había estado ese día. En este caso en especial sí fue algo delicado, los papás sí estaban un poco como que, ok, no fue influenza, entonces va a ser una bacteria, y el antibiótico nuevamente. Entonces, bueno, pues empezamos con el tratamiento sintomático y se utilizó anticuerpos policlonales. A las 24 horas todavía hubo un pico febril, 38.0. La rinorrea persistía, un poco menos, pero seguía, las tos. Entonces, lo que estamos viendo, sobre todo en el cambio que tenemos con los anticuerpos policlonales, es en el tiempo de presencia de fiebre. A las 48 horas ya llevábamos un día sin fiebre, todavía en 37, entonces estuvo, evitaron la norma. Ellos comentaban a sus papás porque su niño manejaba temperaturas mucho más abajo del 37, pero sintiéndose mejor ya en este momento, decaído, dormía mejor, ya 72 horas, 2 días sin fiebre, y ok, a los 5 días estaba muy bien y regresó a la guardería. Sin embargo, nuevamente el ciclo, 1 año, 4 meses y nuevamente otro cuadro, otra faringitis, rinorrea, tos, infección conjuntival, otra vez fiebre. Se iniciaron los anticuerpos hormonales, ibuprofeno, básicamente. En este momento se utilizó desloratadina. El papá comentaba datos de un momento dado de Nelly y su esposa de alergia. 24 horas ya sin fiebre, igual a rinorrea, y más o menos al quinto y al tercer día regresó a la escuela. Y el quinto día fue cuando iniciamos otra vez los anticuerpos como inmunomoduladores. En abril de este año, apoyaba a control la aplicación de segunda dosis de varicela. Sigue en la escuela, más o menos ya llevamos como 3-4 meses que llega a presentar cuadros de rinorrea y alina. Les comentaba el papá, en un momento dado habla mucho de alergias, ellos llegan a administrar desloratadina en 5 días, pero evoluciona bien. No ha vuelto a presentar fiebre, ha subido de peso y se utilizó el esquema de 3 meses completo, como está referido con los anticuerpos policlonales. Y este es el último caso clínico. Un niño de 2 años y medio, breve, sano, igual de la ciudad, 37 semanas de gestación, 2,757 kilos de nacer y ya plano igual guarderías de los 9 meses, vacunas completas, leche materna por 6 meses. Estos cuadros este es un cuadro muy evidente. Yo creo que tuvieron que ver varios factores, aparte de los anticuerpos policlonales, para que rompiéramos este ciclo o esta rachita de enfermarse con este paciente. A los 11 meses hizo un cuadro de bronquiolitis. Todos estos no los vi yo. Se usan broncodilatadores, hijo de médico, broncodilatadores inhalados, esteroides sistémicos orales inhalados y sintomáticos. A los 12 meses, un cuadro de infección respiratoria aguda con fiebre, igual tratamiento sintomático y antibiótico en 7 días. Al año y un mes, nuevamente un cuadro de sibilancias, fiebre, y otra vez esteroides, claritromicina, broncodilatador inhalado, y mejoró hasta las 2 semanas después de este cuadro. O sea, venía una rachita desde diciembre que no mejoraba, no podía ir a la escuela. En abril, nuevamente un cuadro de vías respiratorias superiores, aquí sin fiebre, pero datos de hiperactividad bronquial, nuevamente antibiótico, más sintomático. Ya, bueno, posterior a esto fue el momento en el que se inició la atención, en mayo del 2018. Nuevamente fiebre, 38.4, 2 picos, rinorrea, tos, decaimiento. Y bueno, en algún momento dado también les comento, es difícil porque en este caso ya vi hijo de médicos, ya habían en algún momento dado buscado neumología, buscado no son pediatras, diversos pediatras, y el niño seguía con este patrón. Amígdalas grado 2, hiperémicas, a la auscultación había estertores gruesos,
Y bueno, yo en algún momento dado, en este caso, yo sí llegué a pensar que a las 48, 72 horas íbamos a tener que iniciar nuevamente antibióticos, esteroides, nanoterapia. Y bueno, les digo, mucho de esto es platicar con los papás y en algún momento dado, pues sí, hasta uno, la credibilidad está ahí, pero bueno, hay que platicar mucho con ellos y estar seguros en algún momento dado y ver que pues antibiótico, explicarles que esto no depende de ese aspecto. Entonces utilizó el cloruro de sodio, la oximetazolina, ibuprofeno, cisteína y anticuerpos policlonales. 72 horas ya estaba sin fiebre, aunque la tos, la rinorrea, empezó a comer y regresó a la escuela. Entonces fue como que en ese momento, en algún tomar confianza en ver que no usamos antibiótico, más o menos fue la evolución que había llevado previamente y continuamos en junio. Seguía sin fiebre, quedó en la guardería, persistía con rinorrey 2, ya más o menos 1 o 2 acciones, pero persistía con esto. Se siguió el tratamiento con los anticuerpos policlonales como inmunomodulador. Al año y medio, en junio, persistía igual. Bien, la tos, el moco persistía, pero seguíamos usando los anticuerpos y al menos los cuadros de fiebre, los cuadros de virales, en ese momento empezó a ceder. En agosto, 1 año y 7 meses, ya llevábamos 2 meses y 3 semanas de la evaluación inicial y persistía sin fiebre, aunque la rinorrea y la tos continuaban. En noviembre, nuevamente hubo un cuadro con sibilancias, tos, ahí fue evaluado por neumología, se dejó tratamiento controlador con fluticasona, a nivel nasal, budesonida, esteroides sistémicos, broncodilatador, pero no se usa antibiótico, esto lo vio neumología. Se mantuvo noviembre, diciembre, enero con anticuerpos policlonales por 3 meses. Este niño lo tomó el caso de alergología, encontraron que había datos necesarios de utilizar inmunoterapia, entonces platicábamos sobre este caso y veíamos que en algún momento decimos, ok, pero el problema muy alérgico de base. Sin embargo, algo importante y que como infectólogos en algún momento lo platicamos es en un niño con alergia, si no controlas el problema infeccioso, los problemas infecciosos, esto es como una balanza. La más infección te va a llevar a descontrolar más alergia te va a favorecer más procesos infecciosos. Entonces, si no trabajamos los dos, si no se llegan a trabajar los dos aspectos juntos, no vamos a poder lograr romper ese círculo. Entonces, como conclusiones en este aspecto, pues bueno, el acortamiento que habíamos platicado con el doctor, el acortamiento del tiempo de la enfermedad, disminuir el tiempo de convalecencia, esto sí bien establecido por los artículos que nos presentó el doctor Bolio, disminuye la reducción de la fiebre, algo muy importante y que los papás lo ven como mucho en el éxito del tratamiento, y bueno, como inmunomodulador en pacientes con perfil atópico nos puede ayudar mucho. Entonces, creo que sí tenemos recursos en cuanto a infecciones respiratorias agudas, sin tener que interferir en cuanto a resistencias bacterianas, resistencias antivirales, y pues es una buena opción. Esperamos más o menos en 1 año mostrar los resultados del protocolo que se está llevando en el país, y pues ahora sí, estamos abiertos a preguntas. Gracias. A él, y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Doctor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, bueno, lo que entendí es que puede utilizarse de 2 maneras, ¿no? Tanto como para el tratamiento en una infección aguda como inmunomodulador. El efecto inmunomodulador puede ser utilizado en otro tipo de padecimientos, específicamente hablando, por ejemplo, no sé, un niño displásico, con displasia o en otro tipo, por ejemplo, no sé, va encaminado como al estímulo, bueno, a un estímulo inmune para el control de la enfermedad, por ejemplo, el otro tipo de infecciones como también producidas por virus, no sé si también pueda usted utilizar.
Sí, y hay estudios, igual ahorita el doctor le comentaba, pero sí se han visto incluso con cuadros intestinales. Al final de cuentas, o sea, la respuesta inmunológica hacia un virus viene mediada por enfermo, entonces puede llegar a servir. Hemos visto casos incluso mononucleosis, exantemáticas a nivel virales, pues puede llegar a tener. A lo mejor los estudios ahorita en la plática no se termina de pero sí se ha visto beneficio. De igual manera, sí se puede, igual, un paciente con displasia, pacientes con cardiopatías, pacientes con enfermedades neurológicas, de igual manera, los cuadros virales pueden estar descompensando. Entonces, sí es una muy buena opción para tratar de controlar esto en ese tipo de pacientes. Igual en pacientes con no sé, que estén en tratamiento con cáncer, se puede utilizar. Sí, queremos ser muy cautelosos en esto. Sí tenemos casos, digamos que es en nuestra frontera. Tenemos algunos otros diagnósticos virales e incluso estamos en el hospital trabajando desde año y medio con el hospital de Paraquín Poblano, es el término correcto del hospital, en el servicio de oncopediatría. Y lo interesante es que vimos a una plática como la de ahorita y las dos oncopediatras lo empezaron a utilizar sin avisarnos en diagnósticos de leucemia linfoclásica aguda, pero no en eso. Es decir, ese paciente pues inmunocompromete y las oncólogas nos decían, es que estos pacientes llevan 100 ciclos de quimioterapia y si el niño se repone yo no le puedo aplicar la otra quimioterapia. Conclusión, muchos de esos pacientes con quimio pues son susceptibles a neumonías bacterianas. Curiosamente, este tipo de anticuerpos lo que hacía es que inmunostimulaba al paciente y muchos de ellos no evolucionaban a neumonías. En este caso el medicamento está más indicado a virus, pero el tema, o sea, el mecanismo que se comenta tanto la inmunidad oral celular. Esa es nuestra frontera, insisto, no queremos ser tan amplios en estas indicaciones terapéuticas. Les comparto eso porque creo que es importante. Y hay otros especialistas que los pueden utilizar en otros virus, como Coxsackie, adenovirus, etcétera, ¿no? Entonces, incluso varicela y otras, pero esas, pues no queremos queremos circunscribirnos ahorita al tema de infecciones respiratorias, pero sí hay más cosas, doctor. Si gusta, al final, con gusto lo revisamos. Pero sí, como dice el doctor, pues, si está haciendo una acción inmunomoduladora, pues puede tener acción en otros diagnósticos. No sé si alguna otra pregunta o comentario. Hola, bueno, mi preocupación en relación a la indicación al año de edad, un anticuerpo policlonal pudiera interferir con algunas vacunas que necesariamente debe de tener un bebé a los 12 meses de edad, en donde ahora vemos que tenemos problemas de reemergencia, de sarampión, de algunos virus. Esta indicación, ¿cuánto tiempo pospondría la utilización de una vacuna de virus atenuados desde el punto de vista que es un anticuerpo policlonal, no es un anticuerpo monoclonal, y que de alguna manera esto representaría pues, retrasar el esquema de inmunización de un bebé al año de edad? Y el otro aspecto también que escuché del doctor Bolio fue que nos decía que además de inmunoestimular algunas subpoblaciones de linfocitos T, como el TH2, que interfiere en la estimulación de la producción de IgE, también escuché que tenía cierta inmunoregulación en los T reguladores. ¿Cuál es la función que tendría en el T regulador? ¿Los incrementa o los disminuye? Si los disminuye o los incrementa, esa es mi pregunta. Pero lo más importante es la preocupación que tendría yo de tener un uso de anticuerpos policlonales al año de edad. Doctor, sí, gracias por su pregunta. Pero nos podría compartir un poquito más, es decir, usted está pensando en un paciente que lo va a vacunar y que a los 15 días más o menos va a empezar a titular en ciclos promedio. ¿Y qué más quiere hacer con el paciente? A ver si nos puede compartir. Es decir, lo va a vacunar. No sé algo más, sino quiero pensar que está utilizando un anticuerpo policlonal que pudiera interferir con la inmunogenicidad de una vacuna que necesita al año de edad, como es la vacuna contra sarampión.
La pregunta es como el uso de gamma-globulina, que el uso de gamma-globulina contraindica más o menos 3 meses las vacunas de virus vivos, como es varicela y la triple viral. Realmente no, o sea, como que son rutas inmunológicas distintas. Lo que estamos viendo más es hacia la producción de inmunoglobulina A, no tanto las inmunoglobulinas G o M. Entonces, realmente no habría un problema con vacunas de virus vivos en algún momento dado, con el uso de estas. Pero sí, o sea, no hay, son rutas inmunológicas distintas, no debe de haber ningún problema. No es como gamma-globulina, esto es más específico y no nos llega a dar problemas con vacunas de virus vivos. Y el resto de vacunas se pueden poner sin problema. Puede ir incluso durante el tratamiento con anticuerpos monoclonales y no hay ninguna contraindicación. Cierto, referente a la IgE, los estudios preclínicos y clínicos han evidenciado esa disminución de la inmunoglobulina. Sin embargo, hay ciertos procesos que no están explicados al 100%. Eso es lo que, insisto, lo que clínica y experimentalmente se ha demostrado. De hecho, ahí lo presentamos, pues. Sería interesante seguir investigando. No tenemos alguna respuesta al 100%, pero sería interesante compartir los estudios que tenemos y evaluarlos. No, no recuerdo haber hablado de qué reguladores, pero platicamos de efectores, operadores y efectores, doctor. Pero reguladores no comentamos. Sí, doctor. No sé si alguna otra pregunta más. Acá, que dijo que aquí en México usamos a partir del año de edad, de que se puede usar con seguridad antes, porque ya tenemos elementos de 6 meses, 8 meses son recurrentes. ¿Se puede usar con seguridad? Le voy a contar de una manera, doctor. Claro, se tiene un estudio que viene de Rusia donde habla, y con gusto se los compartimos, que habla precisamente del uso a partir de los 6 meses de edad. Cuando me tocó hacer este proyecto de forma de contar a una doctora que es la doctora Blanca del Río, una señora muy amable, muy preparada, me dijo, el paciente se articula eficientemente a partir del año. Entonces, le contesto de las dos maneras. Me gustaría que viera el artículo y que también usted lo pudiera hablar. Muchos pediatras pues tienen la inquietud de pacientes con adenovirus, con tipo de virus, incluso por ejemplo el doctor Linaldi hablando de los tratamientos tenemos de frontera o de las experiencias clínicas más importantes, que el doctor Linaldi, miembro de la Academia Americana de Pediatría, pues está utilizando nerpanquina. El día que lo visitamos estaba muy molesto porque dice la Academia Americana de Pediatría sacó las cifras de nerpanquina, dice, y de manera pues conservadores, ahí pues están sufriendo, están hospitalizados algunos de ellos. Entonces es importante al criterio del médico pues utilizarlos de acuerdo al conocimiento que tienen del medicamento. Agradecerles a todos y sobre todo, bueno, a ustedes, a los organizadores, gracias doctor, y al doctor Isael que nos hizo favor de asistirnos el día de hoy. Bueno, por parte del Colegio de Pediatría les damos un aplauso a doctor Rolly y a la colegio y nuestras actividades académicas.